¿De qué nos estamos alimentando? ¿Será que la Biblia es el fundamento como algunos alegan? ¿Cómo estudiarla? ¿Qué métodos la hacen relevante? Cuando hablamos acerca de las Escrituras, ¿qué importancia tiene para nosotros? Vamos a ver en Religión Real. Stacy Irvine, de 17 años, colapsó. Se requirieron sueros para poder normalizar su salud. Lo cierto es que esta joven no había probado vegetales ni frutas a su edad de 17 años. Desde pequeña, a los 2 años, fue introducida a los McNuggets. Y esa había sido su dieta. De vez en cuando la suplementaba con papitas fritas, y por supuesto, gaseosas era su bebida de predilección. Alguien pudiese pensar que esta joven no tenía acceso a otro tipo de comida o que sus padres eran abusivos. Lo cierto es que ella tenía acceso a todo tipo de vegetales y frutas si así lo hubiese querido. Sin embargo, ella decidió únicamente enfocarse en la dieta que estaba basada en comida chatarra. Cuando hablamos acerca de la Biblia, es el alimento por excelencia. Aún así, millones mueren de hambre. El índice de falta de alfabetización bíblica, de falta de conocimiento de las Escrituras, es altísima. Aun cuando están accesibles en papel, en tabletas, en ordenadores o en el teléfono. ¿Por qué razón las personas no se interesan en este antiguo libro? ¿Será que realmente hay una crisis en el estudio de la Biblia? ¿Qué usted cree, doctor? Me parece que hoy en día los seres humanos vamos corriendo muy rápido y la era del microondas nos ha afectado un poco. Y sentarse a veces y leer nos toma tiempo. Y el ser humano a veces es muy selectivo en lo que escoge, pero lo que a veces lo ocupa no es necesariamente lo que pudiera ser útil para la vida. Y ese alimento vital que es la Escritura. Como pasaba con esta muchacha que comía comida chatarra. Únicamente comida chatarra. Sí. Usted enseña el estudio de las Escrituras, la llamada ciencia de la hermenéutica. Usted se tiene que enfrentar constantemente a jóvenes que tienen acceso a las Escrituras, pero ¿será que saben suficiente de la palabra de Dios? Bueno, a veces nosotros lo que podemos ver es que confiamos en este conocimiento tradicional o de trasfondo, estos eslogan bíblicos en los cuales escuchamos constantemente y no necesariamente es que hemos tomado el tiempo para leer y meditar en la Escritura. Así que no solo se ha vuelto tal vez una dieta poco consumida, sino que recurrimos mucho a el mismo tipo de dieta cuando consumimos la Biblia. Yo sé que cuando Sebastián también estaba dando clases, podrás recordar algunas respuestas interesantes de los estudiantes. Yo recuerdo entre los colegas aquella ocasión cuando se presentaba de dónde fue escrito el libro de Apocalipsis. Y un estudiante, pues, después que el profesor dijera que fue escrito en prosa, y aquel estudiante decía, no, fue escrito en Patmos. Y vemos cómo la falta de conocimiento elemental, cuando yo le presento un mapa, yo solamente guardaba los exámenes, tengo que ser honesto, para reírme un poco acerca de dónde ponían los lugares relacionados a la Biblia, y el conocimiento básico, elemental de las Escrituras no estaba allí. En el contexto de la educación de Biblia, uno se da cuenta de que vivimos realmente una época de analfabetismo bíblico terrible. O sea, la gente tiene unas nociones cristianas, tiene unas nociones de la Biblia bien elementales que parece que desde la clase de cuna no han leído la Biblia. Y solo tienen estas nociones bien generales de Jonás y la ballena, de los jóvenes en el foso y aparte de eso más nada. Así que, y tal vez del pesebre, ¿verdad? Especialmente con la ayuda de las Navidades. Y yo creo que necesitamos volver a rescatar el valor y la necesidad de conocer más acerca de la Biblia. Realmente vivimos en una época donde la gente cree que las epístolas son las esposas de los apóstoles y necesitamos volver a conocer un poco más de la Escritura. ¿Será importante en la actualidad estudiar la Biblia?
Bueno, definitivamente el estudio de la Biblia es relevante, en primer lugar, para entender la cultura occidental. O sea, todos los países de tradición judeocristiana están fundados en conocimientos y perspectivas que ofrecen las escrituras cristianas. Y podemos apreciar, en el aspecto cultural es importante conocer la Biblia, pero su beneficio va más allá de lo cultural, sino su impacto en la ética, en la moral y por sobre todo en la experiencia personal religiosa. Todavía sigue siendo una fuente de aliento, sigue siendo todavía el libro más publicado. Todavía lo podemos encontrar en cualquier hotel, no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica. Cualquier hotel trata de por lo menos de tener una copia de Gedeones, ¿verdad? Que agradecemos al ministerio de esta institución que trata de proveer por lo menos el Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Y siguen siendo especialmente los salmos, un libro que habla mucho de las emociones y las experiencias del adorador. Un libro de mucha lectura. Tal vez la Biblia en su totalidad no se está leyendo como debiéramos, pero no ha sido abandonada del todo. Sigue siendo el libro más vendido. Relevante. Y sigue siendo relevante. Y las estadísticas nos dicen que todavía se sigue usando. Pero tal vez sería bueno preguntar ¿por qué? ¿Cuáles son algunas de las razones, de los factores por los cuales tal vez hay menos conocimiento de la Biblia, aun cuando hay más acceso a información que nunca antes en la historia? Mira, hay corrientes que afectan el modo de pensar de la gente. Por un tiempo hubo una generación que se resistía a lo que nosotros conocemos como voy a decir la palabra técnica, metanarrativa. Esa gran historia. Como que yo estoy dentro de un marco. Y entonces la era del cinismo, de la juventud, muchos dijeron, no, yo puedo decidir, me voy a enfocar más en las micro narrativas, mi propia experiencia. Y entonces todo ese tipo de filosofía pues, afecta mucho la Biblia. Por ejemplo, el asunto de que no hay una verdad absoluta, que la verdad es relativa, cuando me establece que como algo que tiene que ser como un marco, como un cuadrilátero, podemos decir, o un paradigma en la cual todo tiene que ser definido así. Hay resistencia en cierto sentido. Entiende como una caja. Y yo creo que eso habla mucho a tu generación y mi generación, los llamados así, Gen Xers. Es notable algunas estadísticas que apuntan que un crecimiento en el estudio de la Biblia en los millennials. Estos chicos quieren saber de las historias. Ellos tienen algún tipo de interés. Pero, ¿qué le podemos dar? Tal vez a través de versículos de la misma Escritura, podemos nosotros aprender algunas claves de cómo presentar las Escrituras, la Biblia, de manera relevante. La verdad que la Biblia es un libro que yo disfruto no solo como un instrumento de trabajo, yo enseño sobre la Biblia. Disfruto la relevancia, lo frescos que son sus temas, lo realistas que son. Cuando estudio las historias humanas, especialmente los personajes, la forma transparente en que son explorados sus errores, sus fracasos, la forma en que tú ves progresar una experiencia humana, se me hace tan real, más real de lo que incluso puedo ver a veces en la noticia, y que a veces lo veo que atrae tanto a la gente en las películas y todo esto. Yo lo veo en la Biblia, escrito ahí. Lo único que tal vez no lo veo a veces tal vez ejecutado como en una película, ¿verdad? Pero reconozco que la Biblia tiene ese impacto. Cuando comparto con personas la Biblia de esta manera y le hago notar que compagina tanto con las experiencias que uno tiene, que uno vive, la Biblia se vuelve realmente un libro que inspira, que anima, que no te hace sentir tan mal con tus incapacidades y te hace reconocer que puedes tener un futuro, una esperanza
y que Dios te puede usar, porque si son la gente que está en la Biblia, pues definitivamente te puede usar a ti también. La Biblia está llena de historias. Lejos de los paradigmas anteriores, que eran más sistemáticos, filosóficos, se utilizaba la deducción, ahora tenemos ese interés precisamente en historias. Y como tú estabas mencionando, anteriormente había ese rechazo para las metanarrativas, ahora vemos un interés mayor en las historias. El Antiguo Testamento, y estoy seguro que a Mendieta le encanta hablar acerca de esas historias del Antiguo Testamento, y también Jesús en el Nuevo Testamento, el mayor de los historiadores, aquel que usaba las parábolas para enseñar grandes verdades, vemos que esas verdades eternas son puestas de manera relevante. ¿Cómo era que en el Antiguo Testamento, en esa primera parte de la Escritura, se utilizaban las historias y cómo podemos hacer interesantes las mismas a las generaciones actuales? Creo que con la Biblia tenemos una literatura sumamente llamativa. O sea, todo lo que atrae a la cultura moderna en términos de streaming, ¿verdad? Todos estos servicios de diferentes programas con diferentes historias. La Biblia tiene toda esta calidad de acciones y de tragedias y de drama y de intensidad, porque es la historia de los seres humanos. Dios está lidiando con la naturaleza humana que siempre se ha visto envuelta en medio de todos estos dilemas de la existencia, de la soledad, del abandono, del rechazo, de la desigualdad dentro del hogar, disparidad con las parejas, situaciones de injusticia social. Y lo interesante de la Biblia es ver cómo esta problemática que es tan común a la experiencia humana, cómo vemos a Dios interviniendo con el hombre en su estado, ¿verdad? En su estado real, y cómo lo lleva de esa realidad, va elevando la experiencia humana a una experiencia más elevada. Y por eso es interesante ver cómo la Biblia, claro, si estudiamos su contexto, ¿verdad?, en el cual se dan estas historias del Antiguo Testamento, vemos aún cómo el mensaje de la Biblia es tan relevante y progresista aún en sus días, comparado con otras culturas del Antiguo y Lejano Oriente. Y el Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo. Interesante, la mayor parte de la literatura de la Biblia es narrativa. Porque es la forma literaria que más se nos pega, es la forma más fácil de transmisión, es la forma más fácil de recordar algo, las historias. Y es el vehículo por excelencia. Y el vehículo principal que la Biblia tiene. Jesús. Bueno, en esas historias, yo me pregunto cuál de ellas las ha impactado más. Dime, David, ¿qué historia del Antiguo Testamento te ha impactado? ¿Te gusta tal vez relatarla, ya sea a tus niños, a jóvenes? ¿Cuál ha sido alguna de esas historias? No, me gusta la historia de Débora y Barak. Sí, de guerra. Sí, eso se presenta un marco histórico y aún escatológico del desarrollo del conflicto entre el bien y el mal. En esa historia, inclusive es una de las poesías más antiguas de la Biblia. O sea, tiene esa antigüedad y su lenguaje es un desafío. Claro. Hay algo que, siendo la línea del doctor Mendieta, es que si queremos ver el uso del texto bíblico y sus aplicaciones de una manera bien vívida, en el Antiguo Testamento esa es la Biblia que se cita constantemente. El Nuevo Testamento constantemente es la Biblia que se utiliza. Mayormente la versión de la Septuaginta, y entonces vemos cómo ese grupo cristiano, religioso, ese pueblo judío y en ese tiempo, su texto y su referencia era la historia del Antiguo Testamento, mostrando que lo que estaba sucediendo en su tiempo era el cumplimiento de ellos. Y sin ser muy técnicos, pues ahí tenemos la tipología y cómo esas experiencias se repiten. No, y, por ejemplo, a mí me encanta el libro de Génesis. O sea, el libro de Génesis contiene diferentes historias de diferentes... Y claro, pasa del marco universal, ¿verdad?, en los primeros capítulos. Claro. Y después se enfoca en la historia de Abraham y su descendencia, que nos da como el fundamento sobre el cual vamos a edificar el resto de la metanarrativa o la gran historia del resto de la Biblia. Se va repitiendo. Otra cosa que me resulta interesante es la forma en que Jesús, para hacernos interesante también su discurso, cuando le es propuesto a él explicar cosas, él no se va a discutir filosóficamente un concepto. Le dice, ¿quién es mi prójimo? Él no explica eso de manera filosófica, con algunos términos difíciles. Él te va a contar una historia. Yo te voy a contar una historia para enseñártelo quién es tu prójimo. Y yo creo que si volvemos a esta metodología que Jesús utiliza con las generaciones modernas, podemos reconocer cuán interesante, cuán apelativo es hablar de la religión en experiencias humanas. humanas. Es interesante porque que son las parábolas que haciendo referencia,
tú vas a encontrar que todo lo que hoy en día las comunicaciones explotan, lo que es la comunicación digital, que es la comunicación en símbolos, la Biblia está compuesta de símbolos, la tipología, como mencionaste. Las parábolas muchas eran de las cosas diarias de la gente, las experiencias. Sí, la cultura. Inclusive, aún hay historias de ficticias que eran cuentos de ese tiempo que Jesús las trabajó. Y tú dices, wow, pero interesante como la de Rico y Lázaro. Exactamente, la incorpora. Pero fíjate, en cuanto a lo que tú estás diciendo, me llama la atención que no solamente podemos ver en estas historias, estas lecciones, sino que alguien pudiese sugerir que literariamente tenemos memes. Sí, el libro de Proverbios, hay sátiras, hay casi burlas sobre el perezoso, sobre el necio, y las personas, el mismo efecto que tiene hoy. Un meme con algo gracioso o algo que nos impacta, lo tenían estos dichos que se incluye ahí en el libro de Proverbios. Tenemos historias de amor, tenemos profecía, me encanta el tema de los profetas. Exacto. Los sarcasmos también, el caso de Elías con los profetas. El humor, la ironía, es interesante, la Biblia está llena de todo lo que es la comunicación humana. Nosotros de momento hemos hecho la Biblia solo un elemento de un discurso moral que te dice lo que debes y no debes hacer, pero la Biblia incluso no te enseña necesariamente solo a través de una ley de haz y no haz, sino te enseña a través de experiencias. Mira lo que le ocurrió a esta persona y aprende de lo que pasó. Aplícalo a tu vida. Es como recetas que muchas veces la citamos como un libro de recetas. Muy bien, ¿tienes tal dolor? Ok, vamos a buscarte. Yo tengo un versículo para ti. No. Si tú tienes una experiencia, entonces te va a presentar esta forma de entenderlo. Ahora, destacando lo que hemos mencionado hasta ahora, una buena estrategia práctica nos hace ver que el mismo hecho de que la historia es lo más pegajoso de la Biblia, que debiera ser lo primero que si quisiéramos leer la Biblia, ¿qué cosas debiéramos leer primero de la Biblia para empezar a disfrutar de ella? Pues deberíamos empezar con las historias. Excelente. Y lo interesante es que Dios en la Biblia, en las historias que están allí, vemos que Dios no tapa. Sino todo lo cuenta. Todos los eventos, ya sean buenos o malos, están allí. Vamos a ver cómo, como iglesia, hemos tratado de presentar las escrituras y los métodos de estudiar la misma de una manera relevante para el mundo de hoy. ¿Qué piensas cuando escuchas acerca de un seminario teológico? A tu idea debe venir una institución de posgrado que se especializa en maestrías y doctorados en las áreas teológicas y ministeriales. Precisamente, el Seminario Teológico Adventista Interamericano ofrece ese tipo de educación de alta calidad con las mejores acreditaciones que tenemos en esta parte del hemisferio, no solamente para pastores y maestros, sino también para adultos, jóvenes, damas que están interesadas en tener mejores herramientas, en poder profundizar en la Biblia con los idiomas originales, teología sistemática, capellanía, especializarse en grupos pequeños, o tal vez de cómo poder estudiar la Biblia con alguien. Si tu interés es proclamar la verdad y esperanza, te esperamos en el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Algunas personas hoy consideran que la Biblia ha perdido relevancia, pero si ponemos atención cuidadosa a su mensaje, vamos a descubrir que la Biblia está llena no solo de historias interesantes, sino de consejos y de experiencias que alimentan la vida humana. La misma Escritura dice que es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas, sobre todo para preparar a la persona para poder hacer muchas obras buenas en la vida. Así que definitivamente la propuesta que la Biblia tiene es que es un libro de mucho provecho y esperamos que tú tengas la ocasión de disfrutarla abriendo sus páginas y tomando tiempo para conocer estas historias. El estudio de la Biblia es fundamental y hemos tomado declaraciones intencionales de parte de la Iglesia precisamente para dar dirección en cómo estudiar la Biblia. Pudiésemos hablar, por ejemplo, de algunos de los métodos que se popularizaron durante el siglo XIX. ¿Qué ustedes me pueden decir acerca de esos métodos histórico-críticos? Bueno, el método histórico-crítico le quita lo sobrenatural a la Biblia. El resultado es que un tiempo en el pasado la Iglesia tenía
oprimida a la sociedad, estableciendo un régimen donde la Biblia no tenía acceso solamente al clero y a la alto nivel de la iglesia, y donde la ciencia, podríamos decir, representada por el iluminismo, estaba, podríamos decir, estaba castrada a lo que la iglesia dijera, ¿verdad? Y una vez que vino esa revolución, donde era más énfasis la razón, pues entonces todo aquello que tenía que ver con lo que la iglesia establecía y que las normas de la iglesia estaban fundamentadas en la Biblia, trajo ese rechazo. Entonces el estudio de la Biblia ahora se le aplicaba a la razón. Entonces todo lo que es sobrenatural echar a un lado, porque si todo lo que estaba basado en la fe, que era en la Biblia, no tenía este régimen donde la ciencia estaba subordinada a lo que la iglesia establecía y muchas veces no era correcto, pues ahora dejamos al lado la Biblia. Entonces viene esa guerra. Entonces cuando se va a la Biblia, ya no se ve como lo que dice aquí, porque hay una especie de, hay una sospecha, un rechazo al dogma. Todo es duda y dudando acerca de la Biblia. Para mí el problema del estudio de la Biblia, lo que es la hermenéutica, tiene que ver con la alta crítica, con el método histórico crítico. Aunque el método histórico crítico tiene preguntas muy interesantes que nos ayuda a abundar a muchos en la Biblia, tiene muchas fallas y muchas suposiciones en la cual saca a Dios del texto. Yo creo que una de las nociones que uno puede percibir con la escritura es por lo menos de dos influencias, ¿verdad? Dos autores, son evidentes. Uno definitivamente divino, ¿verdad? Sobrenatural, y definitivamente el autor humano, ¿verdad? Y especialmente vemos en el método histórico crítico donde ellos destacaron más importancia al factor humano de la Biblia. Muy bien. Entender la historia de la Biblia, en cuándo ellos creen que se compuso, por qué lo hicieron, y solo justificar la existencia de la Biblia bajo la perspectiva del autor humano. Así que el joven queda frustrado y el adulto porque lo ve mecánico. Y elimina todo lo sobrenatural. Y hace la Biblia automáticamente solo un libro humano, una historia antigua, una literatura antigua. Y yo creo que eso pudiésemos poner ahí juntamente todos esos métodos que pudiésemos hablar de izquierda, que tienen que ver incluso estudios postcoloniales, la respuesta y el lector, todos los podemos poner acá, mientras que una extrema derecha es el literalismo. El literalismo es en el cual yo leo, cuando son los ataques hacia Siria, hacia Irán, a cualquiera de estos países, pues automáticamente atarlos de manera literalista, inspiración verbal, puntos y comas, en la ultraderecha. Exacto. ¿Cómo usted lo puede explicar? Y entonces lo que tenemos que reconocer es que la Biblia es una mezcla de estos dos elementos. Es el elemento divino y humano, ¿verdad? Donde tenemos el autor por encima de todo divino, pero tenemos un lenguaje humano, un lenguaje humano, un vocabulario humano. Que no le mueve la mano, unas condiciones, pero que hace una influencia sobre esta escritura que le da entonces un valor transcultural, que pasa del tiempo, pasa de la cultura y es relevante para nosotros. Entonces, si no estamos en la izquierda, allá es extrema, ni estamos en esta ultraderecha, ¿cuál es el método que está recomendando estas declaraciones la Iglesia Adventista? Bueno, el método sería el método historicista, gramatical, que está basado en el texto y siempre teniendo en cuenta cuáles son los destinatarios. Hay que saber qué significaba en ese momento para yo poder entender lo que Dios me quiere decir. Exactamente, hacerlo religión real. Sí, porque yo tengo que tener la certeza de que cuando Dios hizo este documento llamado Biblia, Dios estaba pensando en mí. Muy bien. Y lo escribió para mí. Pero el texto tendrá relevancia en la medida que yo entienda, tenga claro qué quiso decir de forma... En ese momento dado. ¿Qué pasos entonces podríamos utilizar para usar ese método, para estudiar la Biblia? Bueno, en primer lugar yo creo que la primera noción sería leerla, ¿verdad? En primer lugar, empecemos a leer el documento. Lo que hay ahí. Lo que hay ahí. Tratar de entender lo que él mismo está diciendo respecto al mensaje antes de traer a esa lectura ciertas nociones sobre lo que pudiéramos pensar que ocurrió, lo que pensó este otro autor. Así que dejemos que el documento nos diga primero cuál es su testimonio, cuál es su relato para nosotros, y al entenderlo, tratar de entender entonces en qué lugar se dieron este lenguaje, esta comunicación, a quiénes se lo dio, por qué razones se dio, y al entender el mensaje en su contexto original, decir, fue dado en este momento para esta gente, entender por qué la Escritura dice en el Nuevo Testamento que las cosas que fueron dadas en el pasado sirven para nuestra enseñanza. Para aplicarlo para nosotros. Yo le digo a mis estudiantes en las clases de interpretación que la Biblia
no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. Así que la carta a los romanos fue escrita a los romanos, pero tiene una enseñanza para nosotros. Y en ese sentido, primero debo entender por qué fue escrita a los romanos. Exactamente. Y una vez yo entienda por qué fue escrita a los romanos, puedo entender por qué lo que fue escrito a los romanos puede servir para mí. Exactamente. Sí, es relevante lo que acaba de decir el doctor Mendieta, porque la Biblia se convierte en el medio en el cual Dios me comunica su voluntad a mi vida, y también que la misma Biblia es su propio intérprete. Es importante saber qué dice la Biblia de sí misma. Me ayuda a comprender el mensaje que Dios tiene para mí. Eso me emociona. Y son varias las formas en que podemos abordar entonces el estudio de la Biblia. Ya sea con el estudio de personajes. Pensar en José, me encanta la historia de José. Daniel, David, Esther, la historia de Hadasa allá en el Imperio Persa, una de mis favoritas. Tal vez lo podemos hacer con estudio de lugares, específicamente Jerusalén, o estar hablando acerca de Egipto. Tal vez podemos hablar acerca de un periodo histórico, específicamente el periodo de los patriarcas, o tal vez después del exilio babilónico, o el tiempo de Jesús. También podemos utilizar géneros literarios, los himnos, los poemas. Hay diferentes formas. Los temas, incluso, que es lo que mucha gente hace con la concordancia, ¿verdad? Vamos a escoger el tema de la oración. Vamos a estudiar la oración a través de toda la Biblia. El amor, la oración, que muchas veces se ha descalificado un poco este tipo de estudio en favor a la exégesis, que es el estudio en los lenguajes originales y realmente un poquito más técnico, pero tiene validez en nosotros poder estudiarla por temas. Por lo tanto, hay toda una pletora de técnicas, de formas de mantener emocionados a los niños, adolescentes y adultos para el estudio de la Biblia. Por lo tanto, como iglesia, nosotros necesitamos seguir enfatizando el estudio de las Escrituras, buscar herramientas, buscar métodos, buscar formas, contar de nuestras propias experiencias, cómo yo he podido aplicar eso a mi vida. ¿Cuán relevante ha sido eso para mí? Y entonces estaremos haciendo la religión real.